El fantasma errante. Nancy, ¿desde dónde nos escuchas? De Naucalpan, de Los Remedios Naucalpan. En el Estado de México, ya le pusimos Palomita, que está presente. Sí. Nancy, bienvenida, ¿qué nos quieres contar? O sea, por ahí del 2012, que en ese tiempo yo me iba a quedar a casa de mi novio. Él es de Xochimilco. Su casa era pequeña en ese tiempo, entonces yo me dormía del lado que daba a la puerta de su cocina, su comedor. Aquella vez, bueno, estábamos dormidos y generalmente que nos agarramos de la mano o nos pegamos. Y yo en la noche de repente vi como que me vi consciente yo que estaba acostada en la cama. De repente como que de la puerta había un paso hacia mí, pero era una persona, un hombre con sombrero, pero era todo negro. No era una sombra, o sea, sí era como físico, o sea, yo lo veía pues que sí tenía un cuerpo, pero yo no le veía ni facciones, ni rostro, nada, era todo negro. Entonces se me quedaba viendo, yo no me podía despertar y no me podía mover, pero no era porque sintiera nada encima, sino porque estaba como paralizada, ¿no? Como que del miedo. Yo como que trataba de hacer algún movimiento para que mi novio me despertara. Ya después de un rato, como que sentí que me movió y ya me desperté, ¿no? Y yo dije, ay, es que me desperté como un poco asustada. Y le dije, ay, es que estaba aquí eso. Sí. Y ya me dijo, pero bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces ya después de un ratito como que me empecé otra vez a quedar dormida. En cuanto empiezo como a quedarme dormida, vuelvo a ver a esta figura, a este hombre con sombrero. Estaba en el mismo lugar de cuando yo me había despertado la primera vez, pero esta vez ya me quería tocar la cara. O sea, sentí como acercó sus manos hacia como que mi cuello, mi mejilla, así como cuando te agarran la cara. Entonces en ese momento yo como que reaccioné y me desperté, pero asustadísima. Hasta me faltaba el aire. Y ya me dijo, no, pues ya, tranquila, o sea, no pasa nada. O sea, fue un sueño, ¿no? Bueno, quién sabe por qué. O sea, yo me sentía, o sea, era consciente como el lugar en donde estaba. Y ya me dijo, mira, mejor te cambio de lugar, prendemos una vela y si quieres dejamos el radio puesto. Y dije, sí, porque, o sea, yo estaba muy espantada. Y ya entonces, ya después de un rato, pues ya me volví a dormir y ya todo normal, ya no lo volví a ver. Eso me pasó. ¿Pero esto nada más te ocurrió una vez? Sí, nada más fue aquella vez. De hecho, o sea, mi novia pues sí ha visto otras cosas, ¿no? Pero a mí nada más eso, ahí en su casa. Vaya, pues entonces podría haber sido la subida del muerto. Ajá. Sí, ¿te puedo contar otra rápida? Sí, claro. Favor? Adelante. Esto pasó en el metro de la Ciudad de México. Sí. Una que en estación, iba yo en la línea amarilla con los amigos de una amiga. Entonces yo iba como más en mi onda, pensando y viendo cosas. Entonces nos tocó bajar en una estación que era, no sé si una antes o después de Osanía. Luego saliendo, ya daba las escaleras ya para subir y salir. Como esa línea está por fuera, entonces yo saliendo había un hombre esperando. Entonces luego subiendo la escalera, en el descanso de esas escaleras había una mujer, una señora de pelo corto güera, de camisa rosa, ahí también esperando. Entonces yo subí las escaleras e inmediatamente que pasé por el descanso volteé. No sé por qué me llamó la atención la señora, pero ya cuando volteé ya no estaba y no bajó las escaleras y tampoco las subió. Me quedé así de, no, pues quién sabe, no me dio miedo, pero como que me hizo voltear cuando subí y me hizo voltear después. Y ya, pero o sea, como mi amiga iba con sus amigos, pues no ni en cuenta. También igualmente en el metro, en otra ocasión ya iba en la línea azul, iba a ir a un recorrido al Zócalo. Nos pasamos una estación, unas amigas y yo, y lo que pasó fue que nos cambiamos de dirección. Lo que pasó enseguida fue de que al momento de subirnos al metro en la dirección contraria, nos regresó hacia el otro lado, pero no nos bajamos porque se nos hizo muy raro, o sea, como que no entendimos. Entonces dijimos, pues hay que esperarnos. Entonces ya cuando volvió a avanzar el metro, ya nos volvió a regresar a la estación donde nos habíamos subido primero.
y la gente no hizo nada. O sea, en vez de irse, por ejemplo, a dirección Tasqueña, se fue hacia dirección Cuatro Caminos, siendo que dirección iba hacia el otro lado del metro. Cuando Oye, esto no ya es no sé. posible. No, para nada. Ajá, exactamente. Y nos pasó a las 3. Y lo más raro fue que la gente como que yo vi que no hizo nada. O sea, como si ni cuenta se diera. Pues ya como no le dimos explicación, pues ya no volvimos a tocar el tema. Sí, está bastante raro. Ajá. Porque en primera, el Metro tiene una pues, dirección. Una dirección, y aparte, adelante y atrás en la siguiente estación, y en la anterior, pues ya hay otro también, Vienen ¿no? otros Otro trenes, convoy. sí. Y entonces, pues no puede hacer estos movimientos que nos estás diciendo, ¿verdad? Pero lo que le Sí, sorprendió exactamente. es que la gente no se extrañara. Ajá. Sí, o sea, de hecho hasta yo la veía y me volteaba. O sea, fue a ver qué estación era. Ah, ok. Nancy, Ajá. pues estos pequeños acontecimientos que te han ocurrido, que se te van a quedar grabados para siempre, y nosotros agradecemos que los hayas compartido aquí. Ay, sí, muchas gracias. Ya estaba esperando el día en poder contarlos. Pues ya saludos a todos los peludomaníacos que te escucharon, y gracias. Vamos a seguir, ¿qué te parece? Con más experiencias en el programa. Sí, ¿puedo mandar un saludo rápido? Claro. ¿Para quién? Sí, al conejito callado, al Pepo y a mi mamá. Al Órale. conejito callado lo saludamos también, y a tu mami. Gracias, Nancy, que tengas excelente noche. Sí, Hasta luego. Hasta luego, amiga. muchas gracias, hasta luego. Estos eran dos chicos que iban, pues de mochileros, se pudiera decir. Se subían al tren carguero, que muchos lo hacen así, atravesando el país. Y luego también agarraban raites y luego atravesaban, traían como un mapa. Y de repente veían donde había ciudades con cerros de por medio, pues ¿cómo les diré? Como de esos tramos en los que son a lo mejor unos 50 kilómetros, 100 que tardas un día y medio caminando. Pero pues ellos llevaban esas para dormir, se llaman, Sleeping Bag. ay, no recuerdo, los sacos de dormir creo que se llaman. Sí. Bueno, total que a la altura de Oaxaca había un pueblito como a 3 horas de la carretera en carro, porque señalaban ahí los letreros. Entonces ellos querían atravesar Oaxaca, pero no tenían, a veces ya estaban cansados también de pedir ride y que no les dieran, era como perder tiempo, y de repente se proponían atravesar los cerros caminando, y al menos era avance lento, pero avance al fin. Y total, ya estaban cerca de este pueblito, porque veían las luces, desde una lomita vieron las luces, pero ya era muy tarde, o sea, ya era tarde, hora en la que en esos pueblitos, pues ya, de por sí, en cualquier lugar un extraño o dos extraños es raro, es para desconfiar. Sí. Entonces decidieron acampar en un lugar que estaba a un lado del río. Había como una zona literalmente limpia, o sea, no había ni árboles, ni maleza, ni estaba el terreno, digamos, en declives, y estaba todo planito, era como una pequeña llanura, creo que se le llama. Ok. Entonces ahí se pusieron a acampar, y cada quien dormía en su saco. Estaban uno a un lado del otro, así como con unos 2 o 3 metros que los separaba, una fogata en medio. Entonces durmieron cuando ya era tarde, eran como las 11. Apagaron la fogata y todo. Y uno de ellos, quien cuenta la historia, bueno, es que la verdad la historia pues la cuento yo, porque la estoy armándola. Está bien, amigo. Bueno, uno de ellos escuchó como que un quejido de un hombre, así como que ¡ah! Y abrió los ojos y miró a su compañero, que estaba dormido, estaba ahí a gusto, roncando. Bueno, pues entonces volvió a dormirse. Miró el reloj y era la 1, iba a ser la 1. Entonces, más tarde escuchó como que el llorido, el llanto de una persona, pero era una mujer que lloraba. Entonces abrió los ojos y miró hacia enfrente, pues no vio nada. Y así, más o menos entre dormido,
no quería despertarse, simplemente solo había despertado. Buscó a su alrededor y miró una silueta, una sombra como que se acercaba a él, Sí. pero como que no se acercaba. ¿Cómo? Y para esto, pues, escuchaba otra vez que lloraba ese sonido de una mujer llorando. Y siguiendo el sonido, ubicó que coincidía con lo que parecía una sombra, pero es así entre más o menos lejos, unos 20, 30 metros. Como que se movía, no estaba seguro si se acercaba, pero empezó a escuchar el sonido más cerca, el sonido del llanto. Entonces se quedó viendo, pero ya no veía la sombra. Entonces, pues será el viento, será que alguien en el pueblo tal vez hay un velorio o algo, no sé. Entonces dijo, voy a dormirme, no voy a permitir que algo, puede ser un animal, que algo me haga dejar de descansar, siendo que necesito mucho el descanso. Se durmió. Pero más tarde, a las 3:33, porque traía un reloj, claro, y cada vez que despertaba, pues veía la hora. Escuchó el llanto de la mujer, pero más cerca. Entonces él abrió los ojos y lo primero que vio fue el reloj. Y después cuando dejó de ver la hora, apenas iba a incorporarse, a sentarse ahí en su saco de dormir, cuando sintió una mano helada en el hombro que lo tomó del hombro, lo tocó, no lo dejó, no, le impidió hacer el movimiento que pensaba hacer. Y empezó a escuchar el llorido muy cerca, o sea, era quien lo tocaba. Y, y así acostado, que alcanzó a mirar sería desde la cintura de esta persona que estaba, digamos, en su cabeza, pero como que él pensó que estaría de rodillas o en cuclillas o algo porque estaba muy cerca. Entonces iba levantando la vista y miró que estaba toda de blanco y que era muy delgada, pues traía como un vestido que no le dejaba ver, pero cuando empezó a ver el cuello y la mandíbula, miró que sí tenía piel, pero estaba adherida, pegadita a los huesos, era casi transparente la piel y lo blanco de su aspecto era casi el color de los huesos. Entonces ya iba elevando la vista como escaneando lo que la mujer sería y ya iba pasando la nariz cuando de pronto le caen gotas del llanto. Él piensa que es el llanto de la mujer, ¿no? Entonces cierra los ojos y claro que tiene mucho miedo, pero a la vez este llanto es tan profundo, es tan intenso, de tanto sentimiento que él empieza a sentir una tristeza, un dolor como de haber perdido algo muy valioso, o como si te hubieran arrancado o quitado a tu familia, toda tu familia en un solo momento, de un momento a otro, no sé. Entonces él ya se paralizó, no supo qué hacer, no pudo hacer nada. Entonces, entre la tristeza que era mayor y el miedo que también era significativo, cerró los ojos y dijo, voy a dormirme. Esto era obvio que era un ser sobrenatural, él entendía pues que era una aparición, un fantasmal, ¿no? Sin embargo, él era fuerte y pensó, tal vez no me hará nada, pues como dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y logró conciliar el sueño, o sea, se durmió entre tristeza que le había contagiado este sentimiento que emanaba y que proyectaba esta persona, y miedo, se durmió. Pero al rato otra vez ya eran las 5:30 porque abrió los ojos y pues abrió los ojos y no hizo ningún movimiento, se quedó quieto examinando qué sentía y no sentía ni escuchaba nada. Miró el reloj y eran las 5:30 y pues con todo el miedo de su alma volteó hacia donde estaba la última vez esta persona llorando, tocándole el hombro y no había nada. Entonces dice que se paró y que cuando se paró vio que ya mero salía el sol y miró hacia su compañero que estaba tapado hasta arriba en el saco de dormir y se fue corriendo al pueblo a comprar unos cigarros. O sea, él estaba muy nervioso, estaba muy asustado, él quería salir de ese lugar, de esa atmósfera que sentía todavía ahí. Sí. Y cuando iba bajando digamos, del monte al pueblo, venían dos señores como que iban a trabajar al campo. Y lo vieron todo asustado con la cara pues de espanto y todo. Y le dijeron, ¿qué pasó, muchacho? No, dice, es que, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Nadie, dice, ¿por qué?
Y es que en la cara lo que tenía que eran, según él, las lágrimas del espectro que le habían caído a él en el rostro, pues era sangre, pero como sangre muy negra y olía muy feo. Ah, Entonces se lavó en el río y estos señores le dijeron, oiga, ¿usted de casualidad no escuchó anoche a La Llorona? ¿Qué? Dice, era La Llorona. Sí, dice, esa, ese maldito demonio siempre pasa por aquí, dice, bueno, se escucha muy seguido, pero hay veces que 2 o 3 veces al año llega y entra a alguna casa y la gente la ve dentro de su casa y siempre muere una persona de esa casa. Qué bueno que usted pues nada más la escuchó. No, es que yo la vi, dice, yo la vi, me tocó esto y les contó lo que se estaba limpiando. Le dicen, pues es increíble muchacho que haya podido librarla porque siempre se lleva a alguien. Usted venía solo. ¿Cómo se atrevió a dormir ahí? No, dice, yo no sabía nada de eso, de este pueblo, pero aparte no vengo solo, vengo con mi compañero. Y que fueron para esto ya el muchacho ni llegó al pueblo cuando le dijeron eso. Fueron y él le dijo, hey, hey, aliviánate, vámonos, ya amaneció, vámonos. Y lo tocaba y no se movía. Entonces dice que le bajó la cobija de la cara y que él tenía los ojos extremadamente abiertos y así como dirían los ojos como pelones impresionado, ¿no? y en el rostro demostraba una mueca de horror, de espanto, de Ujú. miedo que pues estaba sin vida y parece que había muerto de un paro cardíaco, de un infarto. Entonces, este muchacho dicen que se quedó a vivir en ese pueblo porque ya tenía miedo de avanzar solo a otro lugar y no había cómo salir del pueblo. Y pues le no se atrevía a pedir raite porque no quería, le daba miedo pues salir de ahí del pueblo, no quería quedarse en ningún momento solo en ningún lugar, él ya no quiso jamás estar solo. Y ya tenemos a alguien más en la línea. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién? Gina, buenas noches, Nacho. Bienvenido, amigo. ¿Eres John? Sí, Perfecto, brother. ¿Desde dónde nos escuchas? desde Veracruz. Sí, señor. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo? Bueno, ya desde hace un buen rato que me intento comunicar para platicar. Muy bien, hoy es la noche, hoy es la noche. Pues sí, pues yo creo que voy comenzando. Adelante. Bueno, pues fíjese que esto pasó allá cuando tenía más o menos 8 años. Sí. Bueno, pues resulta que pues yo he escuchado muchísimos relatos acerca del tema, pero no pero ninguno como el que yo pasé. A ver. Y pues resulta que estábamos aquí en casa en donde ahora radicamos, pero en ese tiempo pues no había tanta población como ahora. Uh-huh. Sí. Y estábamos jugando con unos amigos en una cañadita que era monte. Entonces, cuando estábamos jugando, pues ya saben, no somos niños, estamos jugando para allá y para acá, éramos varios. Sí. Y de repente encontramos una bolsa así enterrada, y lo que hicimos pues fue sacarla. Uh-huh. Fue sacar esa bolsa y vimos que tenía como un trapo adentro. Sí. Y pues no hicimos tanto drama y la sacamos y nos pusimos a jugar con esa bolsa como si fuera una pelota. Uh-huh. ¿Era una bolsa de plástico? Ajá, una bolsa negra de plástico. Uh-huh. O sea, no era como de mujer ni nada, ¿o sí? No, era literal como si usted metiera un suéter adentro de una bolsa negra. Ok, como de esas de mandado, como de esas, ¿no? Ándele, así mero. Órale, pues, adelante, sí. Y pues nosotros la amarramos y estábamos jugando. Bien lo recuerdo, estábamos pues pegándole con un palo y así, ¿no? ¿Y usted cree que
de repente la rompimos y salió como una telita blanca. Ajá. Salió una prenda blanca y pues no quisimos hacer mucho caso hasta que hicimos caso. Sí. Éramos, si no mal recuerdo, éramos como 5 personas en ese, 5 niños en ese entonces. Entonces la desamarramos y la bajamos y me dice una de mis hermanas, me dice, oye, dice, vamos a abrirla a ver qué tiene. Y pues yo dije, vale, vamos a abrirla. Veo tal vez ha de tener ropa, no sé, que hayan tirado. Y pues la desamarramos. Y ahora sí, dijeran por ahí unos peludos maníacos, no me lo va a creer qué tenía adentro. ¿Qué, amigo? Tenía un vestido, era un vestido blanco. Como de novia. Pero era un vestido de novia, exactamente. Ándale. Y pues en donde que todos nos quedamos blancos, pues lo primero que se te viene es la Llorona, ¿no? Sí. Y dicen, no, que ha de ser un vestidillo de esos de los que, en donde salen los que hacen sus confirmaciones o comuniones. Ajá, primera comunión. Ya te iba a decir de 15 años, Ajá. pero creo que en 15 años no se usa blanco, ¿sí? No. Probablemente, dependen gustos, ¿no? Ok. Y pues nosotros lo quisimos abrir más, pero sí dio la casualidad que era un vestido de novia, pero cuando lo abrimos bien, Sí. resulta que ese vestido tenía muchísimas manchas rojas, como si usted hubiera agarrado un bote de pintura y se las hubiera aventado. Sí. Y 2 de los que estaban ahí Ujú. salieron corriendo y nos quedamos 3. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y yo me quedé así como que también así de que no manches, ¿qué está pasando, no? Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Y lo único que a mí se me ocurrió, que yo escuchaba que hablaban mis hermanos antes, era que la Llorona pertenecía a los ríos o al agua. Ujú. Y atrás de mi casa está un arroyo. Ajá. Y lo primero que hice fue así como que con palos entre 2 levantarlo y llevarlo a una higuerilla. Sí. Y lo aventamos en esa higuera. Pero pues desde a partir de ese día empezó lo extraño, ¿Por qué? que era, no sé si fue el miedo, no sé, la verdad, platiqué con los demás, pero nadie me dijo lo que les haya pasado a ellos. Por lo menos yo hablo en este caso por mí. Ujú. Y después de haber aventado ese vestido a ese arroyo, desde el primer día en adelante fueron 40 noches, porque las conté. Ujú. Fueron 40 noches en las que soñaba yo diario con lo que es la Llorona. Sí. Y diario. Y pues yo llegué a pensar que era una sugestión, ¿no? Ujú. Pero sí fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque ya después de la semana yo recuerdo que empecé a marcar en el almanaque. Ajá. Recuerdo que era mayo y fue en tiempos de lluvia, de finales de mayo. Sí. Recuerdo que el último día del cual que se cumplieron los 40, Ujú. recuerdo que esa noche al lado de mi casa está una palma de coyol. Sí. Y recuerdo que yo estaba dormido y desperté y se oía a una mujer llorando.
que de esa palma de donde nosotros desenterramos esa bolsa estaba como a escasos 4 metros. Y recuerdo que escuché a mi papá y a mi mamá que se despertaron. Y le dice mi mamá, le dice, oye tú, está la Llorona allá afuera. Y le dice mi papá, no hables fuerte, que el niño se va a despertar. Pero yo ya la estaba escuchando. Y pues yo lo único que hice en ese entonces fue ponerme a rezar y a rezar y a rezar y a rezar y a rezar lo que salía. Sí. Bueno, una vez cumpliéndose esos 40 días en esa noche, a la siguiente noche se escuchaban como si fueran cadenas, pero que rodeaban la casa. Y pues yo me espanté y yo le dije a mamá, le dije, oiga, está pasando esto y esto y esto. Pero como ya sabe, cualquiera le va a decir, no, que no pasa nada, que te estás imaginando. Pero yo sabía que sí estaba pasando algo. Entonces, de ese día al tercer día, estaba ¿cómo se dice? Estaba yo durmiendo. Sí. Y de repente escuché así mucho ruido, que hablaban como si se estuvieran peleando. Y recuerdo que en el sueño volví a ver a la Llorona. Sí. Pero recuerdo que en ese momento yo sí le vi la cara. Pero si ahorita me pregunta cómo es, yo le puedo decir no sé. Pero yo recuerdo que sí, yo le vi la cara. Okay. Pero la cara era así como que me transmitía así como que muerte. Entonces yo recuerdo que desperté, me levanté y estaban mis padres fuera de la casa y mi hermana estaba rezando. Y yo dije, pero ahora ¿qué está pasando? Y le digo, yo le digo a mi hermana, oye, ¿qué hacen ellos allá afuera? ¿Y tú por qué estás rezando? Porque tienes miedo. Y no me respondió. Y agarra, y yo salí hacia la puerta y escuché que mi madre le dice a mi hermana, despierta a tu hermano, no dejes que se duerma, que alguien viene a traer a alguien. Y yo le digo, ma, pero si yo estoy despierto. Y le dice le dice mi hermana, dice, sí, ahorita le hablo. Y mi papá también le dice lo mismo, dice, córrele, mija, despiértalo, que si no se lo van a llevar. Y yo les decía, pero si yo estoy despierto, yo estoy aquí. Y dada la sorpresa que cuando me di la vuelta, sí, me miré yo ahí acostado. Ándale, sí. Sí, tuviste un desprendimiento astral, ajá. Yo me miré ahí acostado. Y entonces mi hermana se acercó y me movía y yo le decía, oye, pero yo estoy aquí al lado, yo ya estoy despierto. Y decía, y mi hermana en ese momento se puso a llorar y dice, no se despierta mi hermano. Entonces yo alcancé a oler algo así como que a chile seco con ajo, y un olorcito muy peculiar que no lo no lo había reconocido. Sí. Y entonces me di cuenta que mi mamá y mi papá estaban intentando pelear, porque para ese entonces alrededor de la casa se escuchaban como un chingo de búhos, Órale. de esos tecolotes que están cante y cante y como que braman. Pero rodeaban la casa. Y yo me acuerdo que
cuando yo me vi mi cuerpo, no recuerdo haberme visto con ropa, Sí. ni siquiera así como con carne. Y fue como si fuera humo. Ujú. De repente me moví y ubiqué cada uno de esos tecolotes o búhos, no sé qué era. Ajá. Ya una vez que los ubiqué, me regresé, pero yo ya sentía demasiado calor. Mi cuerpo ya, o sea, era demasiado el calor, como cuando uno está en una hoguera tal vez, Sí. o en un horno. Y recuerdo que mi jefa me dice, bueno, no, le dice a mi hermano, dice, despiértalo. Dice que algo no está bien, hay algo malo aquí afuera. Y cuando dijo, hay algo malo aquí afuera, Ujú. recuerdo que yo me moví a una velocidad así muy rápido Sí. y llegué a las ramas de un árbol. Entonces cuando llegué a las ramas de un árbol, recuerdo haber visto una sombra, que ahorita yo podría decir que era un demonio. Estaba una sombra negra, muy, 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 muy parecida a a una serie, ¿cómo se llamaba? A una serie, se llamaba Naruto, Ok. que según el zorro de las 9 colas, Ujú. idéntico, así idéntico, una sombra negra, así como rayada, como cuando antes las teles analógicas se les iba la señal, Sí. pero negra, negra, negra. Y los ojos semejantes, igual así, se lograban distinguir los ojos, pero también eran rayados, como con una interferencia. Solo recuerdo que mi hermana le dijo a mi madre, dice, ya lo perdimos. Yo recuerdo que regresé y así hacia mi lado recuerdo haber visto ese mismo vestido que me dijo, acuéstate. Y yo me quedé así como que, ¿cómo que me acueste? Sí. Y era un acuéstate. Una orden. Pero el vestido no tenía cara, brazos, no tenía nada, solo vi un vestido que habló. Ujú. Y entonces, cuando yo me acuesto, yo desperté. Sí. Y recuerdo que que para cuando yo desperté, mi madre me había puesto un crucifijo de palma bendita, de los que dan de ramos. Sí. Y entonces yo le empecé a decir lo que había visto, Ujú. lo que había yo vivido, Sí. y solo se quedó callada. Sí, amigo. No me dijo nada y solo así agachó la cabeza. Ujú. Pero a partir de lo que es ese día, no sé, a mí me pegó mucho, porque pasados unos, tal vez cuantas semanas, porque no fueron meses, Ujú. resultó que uno de mis hermanos ya había muerto. Ah. Pero no vivía ahí en la casa. No vivía con nosotros, él vivía en la Ciudad de México Ujú. y nosotros ya nos habíamos venido. Sí. Pero también después de esa ocasión, yo empecé a vivir muchísimas cosas más. Era por eso que era como que, así como que ahorita se lo platico y ya su mano. Oye, mi querido John, vamos a hacer una cosa, mira, si te parece bien, te marcamos la próxima semana para que nos platiques las otras experiencias. Sí, me parece muy bien. Perfecto, mi querido amigo. Y lo comentamos, ¿no? Comentamos esto que nos acabas de narrar, porque también hay varias cosillas que me gustaría platicar contigo. Claro que sí. Bueno, entonces así quedamos, mi querido John.
Saludos. Vale, vale. Que tengas bonita noche. Buenas noches. Mi nombre es José Puente Ramírez. Vivo en Armería, Colima, municipio del estado de Colima. Saludos. Les hablo para relatarles una vivencia que tuve yo, ¿verdad? Yo soy taxista y a veces me toca trabajar en el turno de noche. Y en una ocasión pues tuve que echar un viaje de aquí de Armería a Cuyutlán. De Armería a Cuyutlán son aproximadamente unos 15 kilómetros. Y para llegar a Cuyutlán pasamos por un crucero donde cruzan las vías del ferrocarril. Y ese viaje fue como aproximadamente a las 2 de la mañana. Y pues salí de Armería con 3 pasajeros. Todo bien, de aquí hacia Cuyutlán, todo normal. Llegué a Cuyutlán, dejé mi pasaje y pues me regresé, ¿verdad? Para eso ya serían como 2:15, 2:30 cuando iba a pasar por el crucero de Cuyutlán, donde están las vías del ferrocarril. Para eso les comento que ahí hace aproximadamente unos 40 o 50 años el ferrocarril embistió un autobús de pasajeros donde murieron aproximadamente unas 20 personas, entre hombres y mujeres. Y pues mucha gente comentaba, ¿verdad?, de que ahí asustaban y que era jodida, que se miraban cosas. Y pues yo no creía, ¿verdad? No creía. Pero ese día, cuando yo ya venía de regreso, al llegar al crucero, pues tengo que aminorar la velocidad. Y porque hay unas boyas y aparte están los rieles de las vías del ferrocarril. Y cuando con el reflejo de la luz hacia mi lado derecho, aproximadamente unos 10 metros, no menos, como unos 6 metros de la carretera, pues así de reojo vi una silueta y pues me llamó la atención y volteé y vi que era una silueta de mujer, ¿verdad? Lo distinguí porque le vi su vestido, pero pues pasé despacio, yo pensando, dije, pues qué está haciendo aquí esta mujer a estas horas, ¿verdad? Y yo esperaba pues que me hiciera una señal, levantara una mano o me hablara, ¿verdad?, solicitando el servicio del taxi. Pero pues no hizo ningún movimiento, ni me habló tampoco. Y yo dije, pues si no quiere taxi, pues hay que se quede. Y me vine. Y atrás de mí venía otro compañero en otro taxi, como a 1 kilómetro más o menos de retirado. Y yo dije, pues que se la traiga mi compañero, si no se quiso venir conmigo. Y me vine. Y llegué acá a mi pueblo, ¿verdad?, a la Armería. Y esperé que llegara mi compañero. Y pues, ya que llegó, le pregunté, le dije, oye, es una señora que estaba en el crucero de las vías del ferrocarril. ¿No te la trajiste tú? ¿Cuál señora?, me dijo. Ahí estaba una señora, le dije yo. No, dice, yo no vi nada. ¿Cómo de que no?, le digo. Sí, ahí estaba. No, pues yo no la vi, me dijo. Ya cuando me dijo que no la vio, entonces pues me quedé intrigado y me quedé reflexionando en qué fue lo que vi. Y pues ya después llegué a la conclusión de que yo nunca le vi la cabeza, ni los pies tampoco. Pues si la vi fue por el reflejo de la luz en su vestido, pero el puro bulto. Pero realmente no tenía cabeza ni pies. Ya cuando me dijo eso, de que no la vio él y sacando conclusiones de lo que era realmente, pues en ese momento sí sentí como que se me erizó la piel, ¿verdad? Porque dije, no, pues entonces sí era un fantasma. Sí. ¿Verdad? Y
Y pues ese es mi relato. Y ahora pues a veces paso por ahí, pero ya ahora sí ya paso como con miedito, con nervios, ¿verdad? Pensando que se me vaya a volver a aparecer otra vez. Pero pues no, gracias a Dios, ya no he vuelto a ver nada. De eso hace aproximadamente como un año de que vi eso, ¿verdad? Y como lo repito, soy taxista y pues ya ven en la carretera, veo uno muchas cosas en las noches. Sí. Y pues eso es lo que les quería yo contar. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo te llamas? Karina. Karina. ¿Desde dónde nos escuchas? Sí. En Monterrey. Saluditos. Nos da mucho gusto saludarte y sabemos que quieres contar un relato. ¿De qué se trata? Así es. Pues estaba pensando cuál de tantos, pero vamos a seleccionar uno a ver si les gusta. Sí, a ver, dinos. Claro que nos va a gustar. En mi haber de 1000 páginas. A ver, cuéntanos. Les voy a relatar. Ay, a ver, vean, a ver si está bueno. Yo, cuando tenía a mi hija chiquita, tenía un sueño muy recurrente en el cual yo caminaba con un bebé, con mi bebé. Bueno, cuando estaba embarazada, mejor dicho, caminaba con mi bebé en una estación de metro. Entonces, en esa estación de metro me quitaban a mi bebé, me lo robaban. Y así pasaron los meses. Yo pensé que lo asociaba con el temor. A veces uno pues refleja sus miedos a través de sueños. Y siempre lo asocié a eso. Pero era un sueño recurrente durante los primeros 4 años desde que me embaracé hasta que nació mi hija. Uh-huh. Después me quitaron esos sueños. Cuando mi hija cumple 9 años, nosotros nos mudamos aquí para Monterrey y un 14 de febrero pues fuimos a celebrar ese día. Mi hija pues hizo un berrinche y yo pues estaba sola aquí, y a la hora que nosotros subimos al tren pues mi hija corre y ya entre tantísima gente la perdí. Total que la perdí ese día. Yo recuerdo que pues pues te vuelves loca, no sé cómo explicarlo con palabras, pero enloqueces, y porque no la encontraba por ninguna parte. Y en ese momento mi sueño se convirtió en una pesadilla. O sea, todo lo que yo soñé, a excepción que gracias a Dios no me la robó como tal, que alguien me la quitaba, pero que yo corría por toda la estación del vagón y todo así buscando a mi hija, fue volver a soñar, o sea, volver a vivirlo, pero ahora ya no era un sueño, ya era algo real. Uh-huh. Entonces, recuerdo que mi hija apareció como a los 50 minutos después de que la anduvieran buscando, porque se salió de la estación y empezó a caminar sin rumbo, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy, pues el vivir esa experiencia de pesadilla que durante años me persiguió y sin imaginar que 9 años después de alguna manera se materializaría. No sé a cuántas personas les haya sucedido el tener esos sueños que durante años los atormentan, creyendo que son pesadillas y que en algún momento se materializan. Oye, pero mira, muy claro y angustiante en el sueño, pero que 9 años se volviera realidad, te regresó inmediatamente ese sueño de años atrás, ¿no? Sí, y yo creo que por eso quizá enloquecí más, porque pues en ese sueño yo corría y yo veía que alguien se llevaba a mi bebé. Entonces, el creer que eso realmente sucedería, bueno, perdí la razón completamente. O sea, yo ahora que veo a niños que las mamás andan cuando no encuentran a sus hijos, hijo de o sea, vivirlo por unos minutos, literal te vuelves loca, literal. Sí, exacto. Buenas noches, Gina y Nacho. Uy. Pues en esta ocasión quiero compartirles algo que no es en cierto sentido paranormal, creo que es la contraparte. Lo que pasa es que el día de ayer y hoy yo pues anduve algo triste, melancólica, y me puse a escuchar algunos salmos
reflexionar sobre mi comportamiento y sobre cómo de pronto uno habla pero se malentienden las cosas y eso te genera pues un poquito de conflictos, ¿no? El caso es que estaba yo pues acostada escuchando el día de hoy esos audios sobre los salmos y de pronto empecé a sentir como un escalofrío, como algo calientito que subía por dentro, pues por mi cuerpo, hasta que llegó a la frente, y cuando llegó a la frente sentí así como un pequeño golpecito, y de ahí se generó una luz incandescente, una luz muy fuerte de color blanco, y inmediatamente luego de la luz que me estaba así como que cegando yo, me solté llorando. Yo asumo que fue porque estaba muy concentrada o igual por las energías por el estado de ánimo, ¿no? Entonces se da esa luz y casi de inmediato observo yo una llamita amarilla como bailando de un lado a otro y entonces trato de incorporarme, de sentarme sobre la cama. Y de la nada se cae un libro que estaba en un mueble a un costado de la cama, que asumí, pues por mi movimiento se cayó, ¿no? Y cae el libro y sale del libro un separador de hojas que tiene la figura del Sagrado Corazón. Y bueno, ahí de inmediato noté la llamita. No sé si relacionarlo o en qué sentido fue, pues como una especie de mensaje. Lo que sí, que después de eso yo recogí el libro, guardé el separador y sentí pues mucha paz. Luego de eso no recuerdo más. Eso fue a las 4:30 aproximadamente y me quedé dormida y me vengo levantando y pues son, pues qué hora es ahorita, no tengo ni 20 minutos que me levante. Pero bueno, eso fue lo que me pasó. Bueno, pues buenas noches. Saludos a todos. Hola Gina, hola Nacho. Hola. Bendiciones para todos los peludomaníacos y para ustedes dos también. Gracias. Yo tengo un relato que quiero compartir con ustedes. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, yo vivía en la casa de mi mamá. Entonces, la puerta del cuarto donde yo me quedaba tenía 2 hoyitos porque anteriormente ese era el cuarto de mi hermano y él le ponía una cadena para cerrarlo, que nadie se metiera. Entonces, pues yo ahí me quedaba mientras estaba mi casa. Entonces, me acuerdo que era un día temprano. Bueno, en realidad no distingo muy bien la noción del tiempo, pero estaba como entre dormida y entre despierta y yo miraba que alguien se estaba asomando por esos hoyitos porque le miraba a los ojos. Entonces, yo tenía una sobrina chiquita en ese entonces y yo me acuerdo que yo le dije: ¡ay! ¿Qué quieres? ¡Ya vete! Porque era bien latosita. Entonces, no, me seguía mirando. Y entonces yo me enderecé y quise abrirla. Yo me iba a enderezar para ir a abrir la puerta. Cuando esa cosa abrió la puerta, yo pensaba que era mi sobrina y abrió la puerta. Entonces yo ya ni siquiera me bajé de la cama porque se asomó como una sombra. Pero tenía como unos dientes muy feos, como cuando tienen los dientes todos manchados, todos sucios porque no se los lavan. Así estaba eso. Entonces yo me asusté y yo me tapé con las cobijas, pues el miedo, nada, rápido hice eso. Entonces, después yo le conté a mi mamá y ese día estaba almorzando mi hermano ahí y me dice: ¿y cómo era? ¿No era así alto y con los dientes así como bien feos? Bueno, dicen aquí cagados, ¿verdad? Y dice, ¿no los tenía así como todos ruidos bien feos? Y le digo, sí los tenía así. Me dice, híjole, ¿qué crees? Que es un camarada mía que se murió. Le dije, ¿cómo que se murió? Dijo, sí, es que él se murió. Y antes de que se muriera, unos días antes de que se muriera, vino a visitarme aquí y yo lo metí al cuarto. Entonces dice, para mí que fue él el que te asustó. Me andaba buscando a mí. Así me dijo, fue todo. Entonces para eso, yo cada que me acostaba a dormir, yo sentía que se salían unas manos como en esqueleto y me agarraban la panza. Y yo tenía mucho miedo quedarme ahí, mucho miedo. Ya mejor iba y me acostaba hasta la orilla de la pared para no estar en la orilla de la cama. Cuando mi niña nació,
Ya ahorita ya está grande. De un día se me despertó a grite y grite, a llore y llore, porque ella decía que había visto el mismo fantasma que yo les describía anteriormente. Y esa fue mi historia. Espero que les haya gustado. Y saludos a San Luis Potosí. Soy Maris Torres, reportándome. Muchas gracias, La amiga. Perla del Salado. Saludos a todos nuestros amigos allá en Hidalgo. En una ocasión yo le platiqué a mi mamá, ya vivíamos aquí en Cancún, yo le platiqué a mi mamá de la oración de San Dimas, bendito. Y también le platiqué de la oración hoy del rosario de la Virgen de las Lágrimas. Pasó el tiempo, mi mamá murió, pero antes de que mi mamá muriera, murió una de mis hermanas, que se llama María. Mi mamá me dijo que yo iba a rezar, que cuando ella muriera y muriera mi papá, a mí me tocaba rezar las novenas. Murió mi hermana, recé, mi mamá se cayó y yo la cuidé un tiempo por las noches y me recomendó que yo rezara. En una ocasión, una noche me dijo, oye Lupe, ponte a rezar, yo no te voy a contestar, pero yo te voy a oír y en mi mente te contesto. Mi mamá murió y me tocó rezar. En uno de los días que yo fui a rezar, encontré en la cama de mi mamá un libro el Rosario de la Virgen de las Lágrimas. Le pregunté a una de mis sobrinas, oye Arlet, ¿tú pusiste este libro del Rosario de las Lágrimas? Y me dijo, no tía, yo no. Lo recé, pero nada más mi mamá y yo sabíamos de la oración o del Rosario de las Lágrimas de la Virgen. Y ese yo se lo había comentado a mi mamá, de que Juan Ramón Sáenz había dicho que era muy milagroso. Recé los 9 días con el Rosario de las Lágrimas de la Virgen. A partir de ese momento hasta hoy he rezado todos los días el Rosario de las Lágrimas de la Virgen. Este es mi relato. Gracias por escucharme. No, gracias a ti, amiga, por comentar y por ponerte en contacto con nosotros. El fantasma errante.